Un pescador estaba sentado a la orilla de un río dentro de un gran y solitario parque estatal. Él estaba ahí, tranquilo, solo quería pescar un poco, supuestamente nada en particular. En algún momento de la tarde, escuchó un sonido que no tenía nada que ver con ese lugar. Era alguien llorando, un llanto medio ahogado que venía de algún lugar cerca de la orilla del río. El pescador se quedó parado sin saber bien qué hacer. Poco después escuchó un disparo, un solo disparo, y el silencio volvió a reinar. Entonces caminó en dirección a ese sonido y encontró una bolsa cerca de la orilla del río. La abrió y dentro de ella encontró un documento de identidad. Era el nombre de una mujer de 30 años que vivía a más de 100 kilómetros de ahí y que, hasta esa mañana, parecía estar organizando su vida para seguir adelante. Yo soy Marcos Campos, y esta es la historia de una mujer que condujo sola más de 100 kilómetros hasta un parque al que nunca había ido antes. Compró un arma antes de ir ahí ese mismo día y llamó al servicio de emergencia pidiendo que rastrearan su celular para que la familia pudiera encontrar el cuerpo. La muerte fue clasificada como suicidio. ¿Caso cerrado entonces? ¿Pero de verdad lo es? ¿Por qué su familia se negó a aceptar esa versión? ¿Será por las cosas que esta mujer estaba haciendo, denunciando a la policía en los meses anteriores? ¿Y que nadie hizo nada y ahora vamos a investigar juntos? Así que deja tu like, un comentario, aunque sea un emoji. Hazte miembro del canal si puedes. Cada semana hay varias historias como esta por aquí. Dejando los datos, vamos a los hechos. Su nombre era Micah Miller. Nació en el 94 en Kansas. Era hija de una familia de 6 hermanos, un hermano y 4 hermanas. Por los relatos de quienes convivieron con ella, Micah era el tipo de persona que siempre llenaba el ambiente de energía. Le gustaba el senderismo, el rapel, el paracaidismo, correr. Aceptó ser vegana hasta por un año entero, solo para demostrar que podía, o sea, tenía sus particularidades. Parece que solo con esta breve descripción que presento, parece que hay cierta desconexión con la escena que describí al inicio del episodio. Bueno, vamos a continuar la investigación aquí porque todavía hay mucho por venir, y después me dicen qué piensan ahí en los comentarios. Cuando la familia de Micah se mudó a Myrtle Beach, en Carolina del Sur, ella todavía era muy pequeña y ya se involucró en las actividades de la iglesia, una iglesia llamada Solid Rock, y a medida que fue creciendo y ganando edad, terminó convirtiéndose en una persona clave de esa congregación. Ella lideraba la alabanza, se encargaba del diseño gráfico de la iglesia, coordinaba el ministerio de mujeres y también el de jóvenes. Todo lo que aparecía en las pantallas durante los cultos, todo era creación suya. En cierto momento de la vida, Micah entonces se casó con el pastor de esa iglesia, John Paul Miller, conocido como JP, un tipo 14 años mayor que ella, y los dos dirigían juntos una misión humanitaria en África que recaudaba fondos para criar niños en Kenia. Micah elogiaba los sermones de su esposo en público. Él también hablaba de ella con mucho cariño desde el púlpito de la iglesia. El tipo de imagen que definitivamente una congregación quiere ver, ¿no? De su pastor, de su esposa. Pero en enero de 2023, por alguna razón, Micah se separó de JP. En octubre de ese mismo año, ella solicitó el divorcio oficial. En marzo de 2024, ella grabó un video para Facebook diciendo que estaba bien y que su vida había sido muy difícil en los últimos meses e incluso años, pero que estaba manteniendo un círculo de personas cercanas muy pequeño porque todavía estaba pasando por muchas cosas en su vida personal. En ese momento de su vida, Micah planeaba mudarse a Kenia, pero primero quería concluir todo el proceso del divorcio. Su objetivo era trabajar como misionera por cuenta propia, fuera de la estructura de Solid Rock, ¿sabes? Esa iglesia donde conoció a su esposo, en fin, creció y todo eso. El 25 de abril de 2024, finalmente los papeles de su divorcio con JP, iba a decir alcalde, pero es pastor, estuvieron listos, ¿ok? Pero 2 días después de que todos los papeles estuvieron listos y todo eso, algo completamente inexplicable le iba a pasar a ella. 27 de abril, 27. En la mañana de ese día, 27 de abril, una cámara del timbre captó a Micah saliendo del departamento donde estaba viviendo.
Ella estaba vestida de manera muy informal. Parecía que iba a trabajar con el cabello arreglado y una postura completamente normal, como cualquier día. Nada en la imagen indica que algo fuera de lo común iba a suceder. Pero alrededor del mediodía, ella condujo hasta una casa de empeño en Myrtle Beach, llamada Dick's Pawn Shop. Ella entró ahí. A eso de las 12:12 compró una pistola Sig Sauer 9 milímetros y también una caja de municiones. Pagó todo eso en efectivo, $571. Las cámaras de seguridad ahí grabaron todo, ¿ok? Ella salió de la tienda alrededor de las 12:34. Su celular registró una búsqueda justo después de eso. La búsqueda fue Parque Nacional cerca de mí. El resultado señaló el Parque Estatal Lambert River, más de 5.600 hectáreas de bosque denso. Allá en el condado de Iso, en Carolina del Norte, a más de 100 kilómetros al norte de Myrtle Beach, un lugar donde Mika nunca había estado antes. A la 1:06 de la tarde entonces, su auto fue captado por cámaras en una carretera. A la 1:27 se detuvo en una tiendita al borde de la carretera en Mullins. Allí compró una bebida, llenó el tanque del auto y salió a la 1:35 para seguir su viaje. Ya a las 2:54 la central de emergencias del condado de Robson recibió una llamada. Era Mika. Ella le preguntó al operador si podían rastrear su celular, dijo que se iba a suicidar y que quería que su familia pudiera encontrar el cuerpo después. El operador intentó mantenerla en la línea, pero Mika colgó. La central intentó llamar de vuelta, pero nadie contestó. Entonces la policía fue enviada a las 15:03. Llegaron al parque alrededor de las 3:30 de la tarde y entonces comenzaron la búsqueda con los guardabosques, drones, y fue ahí que encontraron a ese pescador que les presenté al principio de la historia. Ese tipo que había escuchado un llanto, un disparo, luego encontró una bolsa, así, con los documentos de identidad, así. Poco después, el cuerpo de Mika fue localizado en el agua. El arma estaba cerca de él, ahí en el agua también. El número de serie coincidía con el estuche encontrado en el asiento del pasajero del auto de Mika. En la consola central había una caja de municiones. En el guantera del auto, el recibo de ese día. Mika tenía 30 años. Y ante todo esto yo pregunto, ¿ese era un caso cerrado de muerte autoinfligida? ¿O había algo más y el caso apenas estaba comenzando? Bueno, eso era lo que la investigación tenía que responder, ¿no? Y mira, la investigación fue bastante rápida, ¿eh? La policía reconstruyó todo el trayecto de Mika con las cámaras de seguridad y el registro del celular. El médico forense examinó su cuerpo y describió que la herida había sido consistente con un disparo autoinfligido. La muerte fue clasificada oficialmente como suicidio el 7 de mayo. La policía, como es habitual en esos casos, también verificó dónde estaba el esposo de Mika ese día. JP había viajado a Charleston la víspera para un evento allá y todo eso, y pasó la noche allá. Cámaras de carreteras que capturan placas de autos. Reconocieron, o mejor dicho, captaron la camioneta del pastor JP en la carretera alrededor de las 2:22 el día 27, más de media hora antes de la llamada de Mika a emergencias. Testigos confirmaron que él estuvo acompañado todo el tiempo, así que tampoco estaba cerca del parque. Tampoco estaba ni siquiera en el mismo estado, ¿correcto? El abogado de JP distribuyó un comunicado diciendo que la conclusión de la policía exoneraba completamente al pastor, que las acusaciones que estaban circulando en Internet eran todas infundadas, ridículas, y hasta amenazó con demandar a cualquier persona o medio de comunicación que siguiera publicando esas cosas, a las que llamó declaraciones difamatorias. El caso era suicidio y punto final. Esposo con coartada sólida, abogado amenazando con demandar a todos. Todo indicaba que el caso se iba a archivar ahí mismo, ¿no? Aunque Mika tenía planes, según las personas que la conocían, y no tenía motivo para hacer lo que hizo consigo misma. Y es justamente por eso que a pesar de todo eso, algo todavía molestaba bastante. Al final de cuentas, siempre hay un pero, ¿verdad? La familia no lo aceptó. Una de las hermanas de Mika fue a la justicia pidiendo ser nombrada administradora de su sucesión. En su declaración, escribió que su hermana había sufrido abuso y violencia, y que Mika le dijo a ella, en varias ocasiones, una frase que quedó marcada en este caso: si termino con una bala en la cabeza, no fui yo, fue JP.
Amigas de Mika también salieron a hablar en público, diciendo que en la víspera de su muerte estaban intercambiando mensajes con ella sobre ir a la iglesia el domingo, sobre ayudar con el pago del carro, sobre la vida, seguir adelante, en fin, una serie de cosas banales. Una de ellas dijo que el último mensaje de Mika no parecía de alguien que estuviera a punto de morir. Parecía de alguien organizando la semana, y dentro de la misma iglesia alguien rompió el silencio también, Bernard Kennerson. Era uno de los ancianos de Solid Rock, tocaba el bajo en la alabanza y supervisaba el día a día de la iglesia. Y en la noche del día 27, alrededor de las 11:15, recibió una llamada de un asistente de JP. Y esa persona le habría dicho que necesitaba un mensaje listo para el culto del domingo, porque Mika había muerto. Kennerson se sentó ahí, trató de procesar la información y dijo que eso era muy malo, entonces empezó a preparar algo. Menos de 10 minutos después, recibió un mensaje de texto de JP. Decía que él iba a predicar normalmente al día siguiente. Entonces, el domingo por la mañana, menos de 12 horas después de saber que su esposa había muerto, JP subió al púlpito. En la iglesia, donde todo comenzó, predicó el sermón completo, de principio a fin, sin mencionar a Mika, sin hacer una pausa. La congregación escuchó todo, como escuchaba cualquier otro sermón dominical, sin saber nada por el momento. Cuando terminó, JP miró a la congregación y dijo que tenía un anuncio, que Mika había muerto, que la muerte había sido, en sus palabras, autoinfligida, que ella no estaba bien mentalmente, y pidió que todos se pusieran de pie y salieran de la iglesia en silencio, sin hablar del tema entre ellos. Ese momento fue grabado, el video circuló en las redes sociales y fue visto por millones de personas. Y fue ahí donde la opinión pública empezó a cambiar, empezó a extrañar ciertas cosas, pero no necesariamente por una prueba o por un testimonio, sino por lo que se leía entre líneas, ¿sabes? Por la forma en que ese hombre anunció la muerte de su esposa, aparentemente de una manera fría, cierto control implícito de la narrativa, la petición o quizá la orden de guardar silencio. Toda la congregación obedeció y salió en silencio. Hoy no vamos a hacer un llamado al altar. En su lugar voy a pedirles que se pongan de pie y voy a hacer un anuncio. Y después del anuncio les voy a pedir que salgan de la iglesia en silencio y que no hablen sobre el anuncio aquí en el edificio, por favor, si pueden. Así que todos pueden ponerse de pie. Antes de hacer el anuncio, también quiero decirles que mi petición para ustedes es que sigan viniendo a la iglesia, sirviendo y dando durante, ya saben, un tiempo, Yo voy a tomarme un pequeño descanso. No quiero tener que preocuparme por la iglesia. Mi descanso puede ser de unos días, unas semanas, no lo sé. Recibí una llamada anoche muy tarde. Mi esposa ha fallecido. Sí, fue autoinfligido y ocurrió en Carolina del Norte. Y vamos a tener un funeral para ella el próximo domingo aquí a las 3 p.m. Así que es todo lo que puedo hacer, sí. Ahora mismo solo estoy a pura adrenalina. Así que oren por mí, por mis hijos y por todos. Y ella era. Todos sabían que ella no estaba bien mentalmente y que necesitaba su medicina. Era difícil llegar a ella. Pocos días después, en una reunión con los músicos de la iglesia, el pastor JP dijo que toda la conmoción era obra del diablo y que iba a pasar en unas 2 semanas, más o menos. O sea, él estaba diciendo que estaba muy mal mentalmente. Y ella hizo un memorial que él organizó en la misma iglesia a la misma hora en que la familia de Mika estaba haciendo otro memorial. Estuvo en un estado así al menos 4 veces, que en una de esas veces intentó resucitarla. Dijo que, cuando se enteró de la muerte, pensó que la familia de Mika había inventado la noticia. Kennerson, ¿recuerdas a ese tipo que recibió la llamada para dar un discurso, etcétera y tal? Entonces, él era uno de los principales miembros de la iglesia, como te dije, ¿no? Él se fue, se largó. La congregación entonces, que según la gente de allá llegaba a casi 700 personas, bajó a menos de 50. Todos los domingos, manifestantes empezaron a reunirse ahí frente a la iglesia, con carteles pidiendo justicia para Mika. Parece que se le acabó el juego a JP, ¿no? JP fue apartado de las funciones ministeriales por un supervisor de la iglesia, y entonces la pregunta principal cambió de tono. Ya no era más qué le pasó a Mika Miller, era qué le estaba haciendo ese hombre a Mika Miller antes de que muriera, lo que Mika intentó contar. Recuerdan que el matrimonio de la nada como que se acabó, porque cuando escuchas la historia así desde el principio, ¿no?
Ella llegó jovencita a la ciudad, empezaron, ¿no? Empezó a hacer trabajos voluntarios en la iglesia, luego conoció al pastor, no sabemos cuándo lo conoció, luego empezaron a salir, así, se casaron y de repente Mika se separa. Ya quiere los papeles del divorcio para irse, quiere mudarse a Kenia. Bueno, en realidad no fue tan de la nada, fue así, ¿ok? Como deben suponer, ya, la respuesta, algunas de las respuestas, mejor dicho, estaban en los reportes policiales que Mika había registrado en los meses anteriores a su muerte. Y cuando esos registros empezaron a salir a la luz, lo que apareció fue un patrón que nadie de afuera conocía. Pero lo que más molesta es que cuando se hacían los reportes policiales, en realidad no pasaba nada para proteger a Mika. Fíjate, en febrero de 2024, Mika fue a un Walmart de la zona donde vivían y supuestamente dejó su auto estacionado ahí. Y ese mismo día, 8 de febrero, fue internada involuntariamente en un hospital psiquiátrico. Esas cosas que parecen de película, una escena, ¿sabes? Que llega y la persona se queda ahí como sin saber qué hacer. Está todo ese asunto de la manipulación mental. Es como un guión de película de terror psicológico, ¿sabes? Bueno, según lo que Mika relató después a la policía, quien hizo todo eso y la internó fue JP. Ella estuvo internada 2 días, 48 horas. No hay detalles públicos sobre cómo exactamente sucedió eso, ¿ok, chicos? Si ella había ido al Walmart a hacer compras, si la sorprendieron ahí, si por alguna razón dejó el carro estacionado ahí o si estaba en otro lugar cuando fue internada. En fin, esos detalles no se exploran tanto, ¿ok? Lo que se sabe es que cuando ella fue dada de alta de esa hospitalización, ahí, el 10 de febrero, o sea, 2 días después, ¿no? El equipo del hospital le contó que su esposo había estado ahí durante la hospitalización, que tomó su bolso donde estaban las llaves del carro. Entonces Mika, cuando salió del hospital, fue al Walmart y realmente comprobó que el carro ya no estaba ahí. Entonces ella lo reportó como robo. Se sentó frente al policía y contó todo lo que estaba pasando. La hospitalización, la manipulación mental, los chantajes. El tipo fue a buscar su bolso, las llaves de su coche. Entonces el policía le llamó a JP, fíjate. Y el tipo contó, ¿no? Dijo que los dos no estaban legalmente separados, que Mika sufría de trastornos mentales, que tenía episodios anuales en los que se volvía imprudente y que él no iba a devolver el coche por un mes. La policía concluyó que la pareja todavía estaba legalmente casada y que el coche era propiedad conyugal. Por lo tanto, no se configuró ningún delito. Gente, ya les presenté varios eslabones de esta cadena criminal, pero aquí también hay uno gigantesco, ¿verdad? Sí, o sea, si la mitad de lo que estoy contando realmente corresponde a la realidad, estamos ante un caso de manipulación extrema, ¿verdad? Donde la figura de él como pastor, ¿verdad? En una ciudad relativamente pequeña donde todos se conocen, ya saben cómo es, tiene autoridad, ¿no? El tipo, como dicen, con buenos contactos, influyente. Pobre Mika en esa situación, ¿no? Menos de 3 semanas después, Mika volvió a la policía con 2 denuncias el mismo día. En el primero de ellos, ella informó que la llanta de su carro había sido dañada. En el segundo, horas después, ella informó que el carro había sido llevado a una concesionaria Honda para arreglar la llanta, sin que ella lo hubiera pedido. Y en el mismo periodo, un mecánico encontró un dispositivo de rastreo escondido en el carro. Mika le dijo a la policía que temía por su propia vida debido a varios comportamientos que su esposo estaba teniendo, ya que ella quería firmar el divorcio. Ese mismo día, exactamente el mismo día de las llantas, del rastreador que fue encontrado, JP hizo más de 50 intentos de contacto con Mika. 50 llamadas, mensajes, intentos de contacto en un solo día. Cada vez que Mika buscaba ayuda institucional, JP tenía la misma respuesta: ella estaba enferma mentalmente. Decía que tenía bipolaridad, que se volvía inestable cuando dejaba de tomar su medicamento. En una entrevista pública, él dijo que, según los médicos, ella era potencialmente homicida o suicida. La propia iglesia Solid Rock presentó una denuncia ante la policía acusando a Mika de desviar $1,199 en donaciones de la misión en Kenia a su cuenta personal. La policía investigó y concluyó que no había pruebas suficientes, pero el registro existía. Y aquí necesito enfatizar una vez más. Claro, existe la versión de uno y la del otro, pero tomando en cuenta el final que tuvo Mika, todos esos pequeños vínculos, cuando haya versión del otro lado, la policía investiga y no encuentra ninguna prueba contundente.
Se va creando ahí un expediente en contra de quien la acusa, ¿no es así? ¿O ustedes creen que no? Bueno, desde el púlpito de la iglesia, digamos, como si hablara desde el altar de una entidad suprema, JP empezó a usar los sermones del domingo para hablar de Mika, y ahí empieza el escándalo de verdad, ¿no? Exponiendo detalles personales de ella delante de toda la iglesia. Según documentos judiciales de un exmiembro, él criticaba a Mika en las predicaciones, compartía información de la vida íntima de la pareja y mandaba grabar para publicar esos sermones en internet. Creo que ni siquiera necesito decir que eso, claro, es una violencia psicológica enorme, ¿verdad, gente? Pero mira, puede empeorar, y empeora. Desde los 10 años, hay un último detalle de ese boletín de febrero, ¿se acuerdan? El del carro ese, desaparecido y todo eso, que ella salió del hospital. Lo guardé hasta ahora por lo siguiente. En esa conversación con el policía, Mika no contó solo sobre el carro y la hospitalización, ¿ok? Toda esa situación, más que insólita de ese día, ella también dijo que conocía a JP desde los 10 años y que él la había reclutado. Fue la palabra que usó, ¿ok? No sé qué significa eso. Mientras ella trabajaba, yo sé lo que significa, pero no sé qué quiere decir en ese contexto. Entonces, él la reclutó ahí mientras ella trabajaba para él en la iglesia, allá en Solid Rock. Hasta el punto en que los dos se involucraron y se casaron. La hermana de Mika dijo después que creía que tal vez ella había confundido la edad con el año. Como 10 años en vez de 2010, eso es lo que ella habría dicho, y que el acercamiento de JP empezó cuando Mika tenía alrededor de 14 o 15 años. De cualquier manera, un hecho permanece. JP tiene 14 años más que ella, ¿no es así? Entonces, si fueran 14, él ya tendría 28. Y ese asunto de la hermana también como que pone en duda la palabra de Mika. Como que hasta le da cierta credibilidad a lo que el pastor estaba diciendo, ¿no? En fin, yo me quedé con esa sensación. Si ustedes tuvieron otra, coméntenmelo aquí, por favor. Pero aguanten porque la cosa se va a poner grotesca ahora. Cuando reconstruyes la cronología, lo que aparece es lo siguiente, amigos. Mika llegó a Myrtle Beach, la pequeña ciudad donde está la iglesia. Probablemente era adolescente o preadolescente. Empezó a asistir a Solid Rock y a trabajar para JP. En algún momento se convirtió en niñera de los hijos de él y también de la primera esposa, Allison Williams. También es una pieza fundamental aquí, ¿de acuerdo? Esa Allison es importante. Según documentos judiciales que la propia Allison, ex esposa del pastor, presentó en un proceso de custodia, JP comenzó un romance con Mika mientras ella todavía era la niñera de la familia. Aquí tenemos un punto en el que estamos a ciegas. No se pueden hacer grandes inferencias aquí, pero para quien sabe leer entre líneas. El matrimonio de JP y Allison terminó en 2016. En 2017 JP ya se casó con Mika. Ella tenía 23 años en ese momento, a estas alturas de los hechos. Allison también declaró bajo juramento que JP tenía un historial de infidelidad crónica, incluyendo, según ella, relaciones con prostitutas y conducta sexualmente inapropiada con miembros menores de su iglesia allá. Parece que Mika fue absorbida por un sistema antes de tener edad o autonomía para decidir si quería estar ahí o no. Un adolescente que conoce a un pastor dentro de su iglesia, trabaja para él, cuida a sus hijos y eventualmente se casa con él. Mira, hay quienes dicen y dijeron, por más increíble que parezca, que los pasos fueron naturales, pero si lo que dijeron del pastor también es verdad, él no es más que un Jack, un maldito gusano, ¿no es así? Pero bueno, tenemos que basarnos en lo que es oficial, ¿no? Sé que deben estarse preguntando sobre la familia de ella, ¿verdad? Desafortunadamente, amigos, no sé cómo pasó eso ahí, porque aquí también es una suposición, ¿ok? Son ideas mías, pero piensen, en un contexto de ciudad donde se empieza a asistir a una congregación, esa confianza, ¿quién va a cuestionar a la máxima autoridad, verdad? Entonces se genera ahí un ambiente muy propicio para quien tiene una mente perturbada, desgraciada y malvada, ¿verdad? Bueno, sea como sea, mientras todo eso salía a la luz, ¿no? Toda la porquería, todo el escándalo, la investigación federal avanzaba tras bambalinas. Ya en mayo de 2024, el sheriff del condado donde ocurrió todo había pedido ayuda a la oficina del fiscal federal y al FBI también, diciendo que los detectives encontraron información que, aunque no tenía relación directa con la causa de la muerte, merecía una investigación más profunda. No lo olviden, chicos, todo esto empezó a salir a la luz por la muerte supuestamente autoinfligida de Mika. En noviembre de 2024, agentes del FBI aparecieron en la casa de JP y pasaron horas allí haciendo una búsqueda. Nadie reveló qué estaban buscando. Sin embargo, ese mismo mes, JP fue arrestado por agredir a un manifestante afuera de la iglesia. Entonces,
Ya saben cómo es, ¿no? El poderoso pastor no aguantó la presión, no soporta ser cuestionado cuando él es incuestionable, ¿verdad? Y ahí es cuando la casa empieza a desmoronarse. El 18 de diciembre de 2025, un jurado federal en Columbia, Carolina del Sur, acusó a JP de dos cargos: acoso cibernético y declaraciones falsas a investigadores federales. La acusación confirmó todo lo que los reportes policiales de Mika ya señalaban y añadió más, ¿ok? Además de los rastreadores, de más de 50 llamadas y de la interferencia financiera, los fiscales revelaron que JP publicó una foto íntima de Mika en Internet, obviamente sin consentimiento. En un intercambio de correos electrónicos, él admitió haber hecho eso. Escribió que quiso lastimarla porque ella estaba ahí contando a otras personas detalles de su vida. Y sobre las llantas, todo ese fraude en el carro, ¿verdad? Para hacer que Mika, creo, pensara que se estaba volviendo un poco loca, ¿no? Cuando el FBI confrontó a JP, él negó haber dañado las llantas del carro de Mika. Pero los investigadores descubrieron que JP había comprado un dispositivo para ponchar llantas por internet y le había mandado mensajes a terceros mencionando el vehículo de su esposa. Y también había un asunto de un detective privado que JP dijo haber contratado para impedir que Mika comprara un arma. Pero los federales descubrieron que en realidad él contrató al investigador para vigilar a Mika por sospecha de infidelidad. Las acciones del sujeto, amigos, eran evidentemente depredadoras, extremadamente calculadas y causaban un trauma profundo. ¿O alguien no está de acuerdo con eso? En enero de 2026, JP compareció ante el Tribunal Federal. Más de 70 personas estaban en el edificio. Él se declaró inocente. La fianza se fijó en $100,000 con un brazalete electrónico y prohibición de salir de Carolina del Sur. En marzo, entonces, su defensa pidió un aplazamiento y el juicio fue programado para abril de 2026. Si es condenado, lo que aún no ha sucedido, enfrentará hasta 5 años por acoso cibernético y hasta 2 por declaraciones falsas, además de una multa de $250,000. Sin embargo, él no fue acusado por la muerte de Mika, ¿ok? Y realmente parece que fue suicidio y nada más. Mientras tanto, dos mujeres presentaron demandas civiles acusando a JP de agresión sexual cuando eran menores de edad, a finales de los años 90, en una escuela vinculada a su iglesia. Y hay otras cosas turbias menores que ni siquiera voy a enumerar aquí, ¿ok? Pero creo que necesitan ser investigadas. Porque si es condenado, si es que lo es, ya vieron que la pena es ridícula, ¿verdad? Pero confieso que me decepcionó el hecho de que él no haya tenido ninguna responsabilidad por lo que realmente le pasó a Mika. Al final de cuentas, si la mitad de todo lo que se investigó y de lo que les conté aquí es verdad, ella vivió literalmente un infierno en manos de ese tipo, ¿no es así? Pero tranquilo que aún no ha terminado, ¿vale? La tercera esposa. Regresando un poco en el tiempo, a junio de 2025, 13 meses después de la muerte de Mika, fue en ese mes que JP se casó por tercera vez. La ceremonia fue en una playa, con guardias armados. La novia es Susie Skinner, viuda de Chris Skinner, un veterano de guerra parapléjico de la comunidad de Myrtle Beach. ¿Creen que es solo un dato aleatorio? Ya verán. Chris murió ahogado en septiembre de 2021 cuando su silla de ruedas cayó en la alberca de un condominio. La muerte fue clasificada como accidental, según el testimonio de la primera esposa de JP, Allison Williams. ¿Recuerdas que te dije que ella era una pieza fundamental en todo esto? Entonces, según ella, Chris Skinner, este hombre que falleció, habría confrontado a JP 2 semanas antes de morir, pidiéndole que se alejara de su esposa y de sus hijos. Allison escribió que era escalofriante saber que los cónyuges de ambos, de la nueva parejita de JP y Susie, estaban muertos. Y la circunstancias como mínimo insólitas. Ninguno de los 7 hijos de la pareja estuvo presente en esa ceremonia de ellos, ¿ok? En abril de 2026, Abigail Francis, hermana de Mika, una de ellas, fue al Senado de Carolina del Sur y dijo que Mika hizo todo lo que le dicen a una persona en situación de abuso que haga: acudir a la policía, levantar un reporte, contratar a una abogada, pedir una orden de protección, preparó los papeles del divorcio y fue abandonada todas las veces que intentó buscar ayuda. ¿Será por la posición del honorable representante pastor? Les pregunto a ustedes. La iglesia ya cerró sus puertas, ¿ok? La propiedad fue vendida por más de $2 millones. A finales de abril de 2024, un pescador sentado a la orilla de un río escuchó a alguien llorando. Él no tenía idea de lo que había detrás de ese llanto. Después, escuchó un disparo que simbólicamente es un punto final para toda una pesadilla.
Él no sabía quién era esa mujer, ni qué la había llevado hasta ahí. No sabía que ella había intentado salir de todas las formas posibles de un matrimonio con el diablo. No sabía que, al día siguiente, ese mismo diablo iba a subir a un púlpito de iglesia y pedir silencio, prácticamente un silencio literal sobre sus pecados. Afortunadamente, a pesar de todo, el silencio no duró. Ante este caso triste para Mickey y asqueroso por parte de ese maldito, les pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que todos los cabos sueltos de esta investigación se resolvieron? Ese disparo. ¿Qué disparo fue ese? Sigue aquí, ¿eh? No podemos hacer inferencias, pero no sé. Coméntenme aquí qué opinan. Te agradezco muchísimo tu compañía, un beso del Ruivo y hasta el próximo episodio.